Entonces, inicialmente, para todos ha sido una época muy dura y hemos aprendido y hemos modificado muchas cosas en nuestras vidas. Lo más relevante es que muchos de nosotros nos hemos adaptado a esta situación. Y en esta etapa de adversidad, palabras como resiliencia, fortaleza, han sido muy prevalentes. Dentro de ellas, la obtención de conocimiento, investigación y aprender cómo enfrentar el problema, en este caso, el virus, es muy importante. Entonces, las complicaciones cardiovasculares son uno de los temas centrales para continuar esta batalla que no hemos terminado. Y la relación es completamente bidireccional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente que tiene enfermedad cardiovascular tuvo y tendrá mayor riesgo de enfermarse o morir por la infección por SARS-CoV-2, que es como se denomina el virus que causa la infección COVID-19. Asimismo, el propio virus puede causar lesiones y eventos cardiovasculares. Ya vamos a ver cuáles y cómo causa esas lesiones cardiovasculares. Insisto, una relación bidireccional. Respecto a enfermedades cardiovasculares y muerte hospitalaria, una publicación interesante. Lo que vemos acá es cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que un paciente con infección por COVID se muera estando en el hospital. Por supuesto que la edad es un factor importante, pero factores asociados como la falla cardíaca, las arritmias, la neumopatía crónica, son factores asociados. Y adelantamos acá que la utilización de medicamentos como IECAS y ARA2 pues en esta serie de casos no generó factor de riesgo, al contrario tenía un factor protector. Los mecanismos de lesión cardíaca son diversos. Inicialmente el daño directo que puede causar el virus, lo que explicaría las lesiones por miocarditis especialmente. A nivel de las arterias coronarias tenemos dos comportamientos. Si el paciente ya tiene una placa de ateroma, aumentamos la demanda o disminuimos el aporte de oxígeno, como pasa en estas neumonías tan severas, pues se puede presentar un infarto que sería tipo 2 a pesar de que el paciente tenga una placa coronaria. A la derecha, representación gráfica de lo que sería la ruptura de esa placa y la formación de un nuevo trombo y un infarto tipo 1 asociado a la inflamación per se del virus. La contracción de las bandas que generan necrosis, especialmente en la cardiomiopatía por estrés, que es una de las manifestaciones que hemos visto en nuestros pacientes en cuidado intensivo, y la lesión endotelial. La lesión endotelial y los microtrombos. Hemos visto cómo nuestros pacientes con neumonía severa, a pesar de no tener una tomografía con evidencia macroscópica de trombos, sí tenemos un espacio muerto que clínicamente es muy relevante. La microtrombosis tiene un papel fundamental. La inflamación por citoquinas que por supuesto va a repercutir a nivel del miocardio. Esos serían los mecanismos. Por supuesto que la interacción es muy interesante y termina siendo bastante difícil de entender todos los mecanismos. Inicialmente teníamos unas alteraciones adicionales, es decir, utilizábamos medicamentos que podían prolongar per se el QT, por lo que las arritmias ventriculares eran muy frecuentes al inicio de la pandemia por utilizar estos medicamentos. La lesión pulmonar y la hipoxemia, como la acción directa, como ya vimos, puede generar la lesión miocárdica. Sin embargo, la predisposición del paciente pues tiene un papel fundamental. Entre más enfermedades tenga, especialmente cardiovasculares, peor será el pronóstico. Entonces, entenderemos algo de la interacción de ese sistema renina-angiotensina, el papel de los biomarcadores, qué pasa con el síndrome coronario y algunos escenarios como miocarditis, arritmias, y no nos extenderemos mucho en el papel y reacciones de las vacunas ni anticoagulación. Lo que nos enseñaron las primeras cohortes en China es que el requerimiento de UCI estaba en más o menos 1 de 4 pacientes que se hospitalizaban. La cuestión es que 40% de estos pacientes que llegaban a la unidad tenían arritmias como consecuencia de la necesidad de monitorización y no era la hipoxemia. Como comorbilidades de estos pacientes hospitalizados en cuidado intensivo, la edad era un factor importante y la presencia de enfermedad cardiovascular, pulmonar y diabetes mellitus, así como hipertensión arterial, también eran bastante prevalentes. Esta gráfica de una publicación que hicimos ya hace más de un año representa cuál es la interacción del virus con la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, rápidamente, recordemos que aquí tenemos los IECAS, los vemos representados en este triángulo, que actúan sobre la enzima convertidora de angiotensina y lo que queremos es bloquear el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, quitando efectos deleterios como vasoconstricción, retención de sodio y agua.
Sin embargo, tenemos una molécula diferente que es la ECA2. La ECA2 va a favorecer los pasos de angiotensina 1,9 y 1,7, que tiene efectos completamente contrarios: vasodilatación, antifibrosis y natriuresis. Lo interesante de esta ECA2, que ustedes la ven en color verde, es que también es la puerta de entrada en el neumocito. Es por eso que consideramos que podía haber un potencial riesgo para aumentar la infección severa o contagiarse al tomar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Sin embargo, las series recientes y la recomendación actual pone en duda esta teoría, que tenía cierta plausibilidad biológica. Inicialmente, incluso reconocidos departamentos de instituciones mundiales enviaron una alerta respecto a los potenciales que podía tener este papel de la ECA2. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas mismas instituciones y las sociedades más reconocidas de cardiología llegaron a un acuerdo, y así lo mostraron las series posteriormente, que no había un efecto nocivo, por lo que no se recomendaba suspender este tipo de medicamentos en los pacientes, incluso podía tener un efecto protector asociado. Vamos con un caso clínico. Este es un paciente muy enfermo, 72 años, antecedente de hipertensión arterial, una semana de síntomas respiratorios, y se encuentra con una neumonía muy severa en la unidad. Con esta neumonía muy importante, requerimiento de ciclos de prono, relajante neuromuscular, un compromiso severo de la oxigenación y requerimiento de dosis bajas de vasopresor. Tenemos un hallazgo de troponinas positivas, 112, con un aumento significativo, es decir, un delta mayor del 20%, que asciende además, y un electrocardiograma con taquicardia sinusal. Y en el ecocardiograma, en este caso, una hipoquinesia generalizada con una fracción de eyección en rango intermedio, 43%. La pregunta es, ¿qué relevancia le damos a estas troponinas? ¿El paciente tendrá un infarto agudo del miocardio? ¿Es posible que se haya ocluido una arteria coronaria? ¿Cómo abordamos este caso? Y está el primer escenario presente, que es la lesión miocárdica. Esta elevación de troponinas está en el contexto de un paciente que está muy enfermo, muy hipoxémico, y además no tenemos un hallazgo clínico de un síndrome coronario agudo, que por supuesto en un paciente sedado será difícil de obtener. Sin embargo, no tenemos supradesnivel en el electro, no había clínica de angina previo al cuadro, y no tenemos enfermedad coronaria previamente establecida, por lo que lo más probable es que se trate de una lesión miocárdica secundaria a la hipoxia. La definición de lesión miocárdica puede ser variable de acuerdo a donde veamos la literatura. En principio, la elevación de troponina que supere el percentil 99 la define, especialmente cuando hay un delta significativo, aumento o disminución de los niveles de troponina. La mayoría de estudios han definido esa lesión miocárdica asociando un hallazgo positivo con el electrocardiograma o el ecocardiograma. Esto puede presentar algo de confusión, porque es la misma definición que teníamos como infarto tipo 2, es decir, un desbalance entre el aporte y demanda de oxígeno. Sin embargo, hay que tener claro que esa variación de lesión miocárdica es bastante prevalente, y aquí lo podemos ver, diferentes series de pacientes en que la lesión miocárdica puede variar desde el 1 hasta el 100%, por supuesto que dependerá del número de pacientes en cada serie. Sin embargo, números recientes y más aproximados nos dan un dato que más o menos entre 20 y 30% de los pacientes que tienen infección por COVID-19 severa van a tener elevación de troponina. En principio, en el contexto de hipoxemia severa, sin hallazgos adicionales que sugieran un choque cardiogénico o hallazgos clínicos que sugieran un evento coronario agudo, correspondería a lesión miocárdica, y el tratamiento debería enfocarse a tratar la causa, en este caso, seguir el tratamiento de neumonía. El delta de troponina, ¿qué quiere decir? El aumento o disminución de la troponina tiene un perfil importante. Si nosotros hacemos troponinas seriadas, y hay algunos reportes que así lo hicieron, si la troponina continúa ascendiendo durante ese seguimiento, pues el pronóstico será peor. Si tenemos unos niveles muy bajos que van disminuyendo en el tiempo o se continúan estables, pues el pronóstico es más favorable, lo cual resulta lógico porque estaría expuesto ese miocardio a anoxias persistentes que finalmente terminarían en desenlaces desfavorables para nuestros pacientes. Además, el péptido natriurético, el NT-proBNP, tiene un factor pronóstico. Inicialmente hacíamos estas mediciones de rutina, y la función es que claramente si el paciente tiene niveles más altos, los desenlaces son desfavorables.
Acá tenemos un caso diferente, 65 años, un hombre diabético, hipertenso, que fuma mucho, viene por una semana de fiebre, tos y fue contacto positivo para COVID. En ese momento pues no teníamos vacunas disponibles. Adicional a estos síntomas, es claro que 2 horas antes de la consulta tiene un dolor fuerte en el pecho y tenemos este electrocardiograma que muestra un supradesnivel del segmento ST. Los signos vitales son estables, incluso no está desaturado, no está hipoxémico. Entonces estamos en el contexto de un infarto con supradesnivel. ¿Qué hacer? Esa respuesta ha cambiado con el paso del tiempo. En este caso, la respuesta sería hacer una angioplastia, llevar al paciente a cateterismo, manteniendo los elementos de protección del personal de salud. Aquí vemos que diferentes virus, no necesariamente el SARS-CoV-2, se han relacionado con aumento de la incidencia de infartos agudos del miocardio. Es decir, en los brotes de estos virus, influenza, virus incital respiratorio y otros virus, después de esos brotes, días después, se presenta aumento en la incidencia de infartos. Específicamente, 1 o 7 días después de la exposición al virus en un paciente, esa inflamación puede generar ruptura de las placas que ya estaban presentes y aumentar el riesgo de infarto. Al inicio, ante el temor y angustia que generaba una potencial infección del personal de salud, incluso las recomendaciones eran posiblemente trombolizar al paciente primero, intentar disminuir la exposición en sala de hemodinamia y de personal adicional. Sin embargo, nos dimos cuenta que esa tasa de reperfusión no era muy buena, que si se prolongaba la hospitalización de los pacientes en UCI, aumentaba el personal expuesto y no resultó siendo una estrategia favorable. El mensaje claro es que si estamos ante una infección aguda por COVID-19 o una sospecha de la misma, en el contexto de un infarto con supradesnivel del ST, en general debemos hacer lo mismo que estábamos haciendo previo a la pandemia, y en este caso será reperfundir el vaso, llevar a un paciente a cateterismo manteniendo los elementos de protección personal. Hay algo interesante, por ejemplo, en esta serie de 18 pacientes que tenían infección por COVID o sospecha de más un infarto con supra, encontramos hallazgos interesantes. 40% de ellos no tenían obstrucciones significativas. Es decir, la miocarditis o lesión directa del virus podía generar esos supradesniveles del ST. Además, las oclusiones trombóticas también estaban presentes. El diagnóstico no es fácil. Las alteraciones de contractilidad pueden estar presentes tanto en el infarto tipo 1 como en las lesiones por miocarditis, por lo que tenemos que ayudarnos de otros hallazgos clínicos. En este escenario, el ecocardiograma podría ser una herramienta adicional. Sin embargo, las alteraciones de contractilidad, aunque sean segmentarias, no son completamente específicas de la enfermedad coronaria. Hay otros hallazgos como el derrame pericárdico, la disfunción ventricular derecha, que puede sugerir un embolismo pulmonar o deterioro de la neumonía, y la disfunción diastólica, que nos puede sugerir enfermedad cardiovascular previa. En general, el mensaje es: debemos llevar el paciente a arteriografía si es que lo necesita, lo mismo en pacientes que tengan infartos sin elevación del ST, pero que tengan factores de riesgo adicionales. Insisto, esto ha cambiado y inicialmente teníamos mucho temor y durante algunos meses las recomendaciones internacionales sugerían demorar un poco la atención por no exponernos. Ahora, en el escenario actual, con la tasa de vacunación que tenemos y los pacientes que tenemos, debe tratarse el paciente como previo a la pandemia lo hacíamos. Este es un escenario diferente: una mujer de 70 años, hipertensa con hipotiroidismo, consulta por síntomas respiratorios y una PCR positiva para COVID con una neumonía severa. Ingresa a la unidad, se inicia toda la estrategia de ventilación mecánica, antiinflamatorios, y mejora rápidamente la oxigenación de 85 a 220 de PAFI en 48 horas. Sin embargo, y todos estos son casos nuestros, sin embargo, posterior a este tiempo, presenta un deterioro hemodinámico, aumento de requerimiento de soporte vasopresor y un perfil ecocardiográfico que indicaba un choque cardiogénico, con una fracción de eyección muy deprimida en 20%, BTI del ventrículo izquierdo muy reducido y una troponina que aumentó progresivamente 43 a 1035 y luego 5300. Un electrocardiograma con una inversión simétrica de las ondas TES. La paciente previamente no tenía enfermedad coronaria. ¿Qué hacer? Tiene una enfermedad, un evento coronario agudo, es lesión por miocarditis. En este caso, las arterias coronarias no mostraron lesiones significativas y se trataba de miocarditis. Puedo contar personalmente
tres casos muy similares en que a pesar de los hallazgos del ecocardiograma y el perfil hemodinámico, no encontramos nada diferente que lesión directa del virus. Lamentablemente las intervenciones allí son muy difíciles y la evidencia es poca respecto a haber encontrado una lesión aterotrombótica aguda. Ese escenario de miocarditis afortunadamente no es tan frecuente, más o menos del 2% de los pacientes, aunque si hacemos estudios con resonancia y estudios en autopsias, el compromiso miocárdico por supuesto que es mayor. Un cuarto de los pacientes tienen alteraciones del segmento ST, entonces puede simular un supradesnivel. Los síntomas son muy similares a los de un síndrome coronario agudo, pero la resonancia nos ayudaría a diferenciar eso, buscando realces epicárdicos importantes en estos pacientes. Por supuesto que en el escenario agudo no podemos llevar a los pacientes a resonancia en muchos de los casos. Una publicación muy interesante en que, haciéndole resonancia a varios pacientes que han tenido infección por COVID, no necesariamente severa, algunos de ellos tratados en casa, 60% de ellos, independientemente de la severidad y el sitio donde se trataron, tenían compromiso inflamatorio evidente en la resonancia cardíaca. Por lo que los efectos a mediano y largo plazo aún no tenemos conocimiento completo de ellos y es posible que nos enfrentemos a secuelas o complicaciones más adelante. Un caso diferente, una mujer joven, 34 años, síntomas respiratorios, PCR positiva, sin embargo, una hipoxemia leve, 88% al aire ambiente, unos signos vitales estables, pero con fiebre. El motivo de la interconsulta en este caso es bradicardia. Encontramos una bradicardia sinusal que sí tiene episodios menores a 40, pero no generan repercusión hemodinámica. La presencia de neumonía es evidente y la respuesta inflamatoria también. Esta presencia de bradicardia no es infrecuente, entre 10 y 35% se ha reportado en las series de casos, inicia entre la primera y tercera semana, suele ser transitoria y suele estar presente en la fase inicial inflamatoria de la enfermedad. Se puede relacionar con la fisiopatología que vimos de la ECA2, por supuesto citoquinas, inflamación, y aquí hay algo interesante, hay un balance entre citoquinas y factores antiinflamatorios. Entonces podemos encontrar una respuesta antiinflamatoria que sería algo paradójico al CIRS tradicional. En este paciente ya no tendría taquicardia sino bradicardia. El cuerpo trata de defenderse de una manera diferente. Por supuesto que los electrolitos y medicamentos como sedantes, analgésicos pueden generar bradicardia en estos pacientes. En general es transitoria y muy pocos pacientes requieren tratamientos adicionales como marcapaso. Un escenario diferente es un paciente que consulta ambulatoriamente, después de haber tenido la infección por COVID, estuvo 10 días hospitalizado, estuvo con cánula de alto flujo, no se intubó afortunadamente y lleva 2 semanas en casa aún con oxígeno a 1 o 2 litros. Y viene por palpitaciones. Esta consulta creo que la hemos tenido muchos de nosotros y es el hallazgo de taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal inapropiada como secuela de la infección por COVID, con duraciones variables y muchas veces con muchos síntomas en nuestros pacientes que requieren la utilización de beta bloqueadores y vabradina además. Generalmente no requieren intervenciones diferentes, pero son estas arritmias las más frecuentes en el escenario. Hay reportes con tasas de bradicardia sinusal alrededor del 8%, sin embargo puede ser hasta el 30% de acuerdo al escenario donde se encuentre el paciente. Estas arritmias tienen valor pronóstico y la presencia de estas arritmias en el momento en que el paciente llega a la unidad de cuidado intensivo da un pronóstico malo y aumenta el riesgo de mortalidad. Les quiero mostrar esto, que es un trabajo del doctor Salas, del doctor Cabrera, que es de aquí de la fundación, 170 pacientes, y el estudio de las arritmias en pacientes con infección COVID-19 hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo. La mayoría de los pacientes tenían ritmo sinusal, la presencia de bradiarritmia se documentó en el 7% de los pacientes, las extrasístoles ventriculares son muy infrecuentes, las supraventriculares en el 4% y la fibrilación auricular en una tasa del 8%, más o menos similar a lo que veíamos de las series internacionales. Dato interesante, el bloqueo de rama derecha fue factor pronóstico para mortalidad, y al igual que el dímero D, es decir, la disfunción ventricular derecha, la hipertensión pulmonar, la severidad de la neumonía, la presencia de trombosis o fibrosis de ese pulmón, por supuesto que dan factor
pronóstico. Y el bloqueo de rama derecha es un indicador de todos estos hallazgos de severidad. Sin embargo, estas arritmias pues no siempre son por lesión miocárdica, entonces no debemos olvidar la utilización de medicamentos. En la unidad de cuidado intensivo frecuentemente usamos medicamentos que potencialmente pueden generar bradicardia y chequear, por supuesto, electrolitos que nos pueden desencadenar o empeorar esas taquiarritmias o bradiarritmias según sea el caso. Unos puntos adicionales, y de esto no vamos a profundizar, es que la infección por COVID es un estado hipercoagulable, lo sabemos. Aquí también hemos tenido variaciones en las recomendaciones. El dímero E siempre ha sido un marcador de mortalidad en estos pacientes. Inicialmente teníamos recomendaciones de ser muy agresivos en la anticoagulación. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que las complicaciones hemorrágicas no eran infrecuentes. Y ese perfil de tormenta de citoquinas, inflamación, no siempre requería ser tan agresivo en la anticoagulación. Entonces, las recomendaciones más recientes sugieren intentar documentar la presencia de enfermedad tromboembólica con un Doppler venoso, con un angiotac, antes de llevar al paciente a anticoagulación plena, a menos de que tengamos, según nuestro juicio clínico, una sospecha muy, muy alta de enfermedad tromboembólica activa. Ese riesgo tromboembólico está relacionado también con la presencia de microcoágulos. Como lo dijimos, el escenario de cuidado intensivo nos ha mostrado que los pacientes se comportan con un espacio muerto muy, muy elevado y no siempre logramos documentarlo en las tomografías o en el Doppler. Y por supuesto que ese riesgo de embolismo pulmonar, que por lo menos 1 de cada 5 pacientes podría tenerlo si no les damos la estrategia adecuada, lo disminuimos utilizando tromboprofilaxis. Este es un escenario que es muy habitual o que fue muy habitual, afortunadamente ya no tanto, es la dilatación del ventrículo derecho en una paciente que tiene una neumonía severa, con un angiotac que no muestra tromboembolismo, pero ese ventrículo derecho se dilata, se disfunciona y necesitamos presión positiva para mejorar ese pulmón, pero no tolera de manera adecuada esa presión positiva. Eso se convierte en un dolor de cabeza y empeora drásticamente el pronóstico. El deterioro hemodinámico de estos pacientes es muy, muy rápido y es algo muy frecuente, es uno de los hallazgos ecocardiográficos más prevalentes y más importantes en los pacientes con COVID que llegan a la unidad de cuidado intensivo. Esta es la misma paciente en donde vemos la dilatación y algunos hallazgos de disfunción ventricular derecha, como el TAPSE reducido y los gradientes. Muy bien. Vamos finalizando. Aquí hay algo interesante, un poco más reciente, y es seguramente una pregunta que ha surgido respecto a las vacunas y el riesgo de miocarditis. Pues esta publicación es, como les digo, muy reciente, y tenemos un número importante de pacientes que recibieron vacunas, especialmente RNA, Pfizer, Moderna y Johnson, ¿de acuerdo? Y lo importante es que el número de pacientes y el porcentaje de miocarditis y pericarditis fue bajo. 1% para miocarditis y 1.8% para pericarditis. En general, la incidencia de estos miocarditis por vacunas está alrededor de 4.8 por millón de dosis aplicadas. Entonces, por supuesto, y estamos de acuerdo con todas las organizaciones mundiales, el riesgo de tener miocarditis es mucho menor al beneficio que puede dar la vacuna. Si hay algún temor relacionado, no se pueden ocultar los datos, puede ocurrir, pero el beneficio es mucho, mucho mayor. Hay un impacto adicional del virus y es un impacto indirecto. Es decir, tuvimos que dejar de hacer procedimientos, tuvimos que dejar de operar pacientes que estaban esperando una cirugía de corazón. Muy posiblemente algunos pacientes con infarto nunca consultaron y tuvieron el infarto en casa. Este es un ejemplo de eso y son estudios de cardiología, ecocardiogramas, pruebas de estrés, cateterismos invasivos, resonancias cardíacas, cómo variaron en los meses de pico de pandemia. Y por supuesto que se hicieron mucho menos durante las fases más agudas de la pandemia. Esas serían las conclusiones. Recordar que no hay razón para suspender IECAS y ARA2, que no toda troponina es un infarto y la lesión miocárdica es bastante prevalente en los pacientes con infección severa, que la intervención coronaria percutánea primaria y el cateterismo se deben seguir utilizando aunque el paciente tenga infección por COVID. Ya vimos algunos hallazgos de miocarditis, la bradicardia y taquicardia sinusal inapropiada como arritmias frecuentes en pacientes con COVID y la recomendación de tromboprofilaxis, por supuesto,
en estos pacientes. Muchas gracias por su atención.